Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de seguir siendo instruidos a través de su palabra, eh, pues como lo hacemos, ¿no? Gracias a nuestro Señor día a día, verso a verso, libro por libro, y pues ahí vamos aprendiendo de su palabra y siempre nos va enseñando eh, con ese poder que es su propia palabra, que es Jesucristo mismo, es la palabra de Dios hecha carne, y con el Espíritu de nuestro Dios que ha hecho morar en nuestros corazones, y ahí es donde pues eso hace clic dentro de nosotros y entonces manifestamos lo que para el mundo es locura, ¿no? Este, esta parte de obedecer las instrucciones de nuestro Señor que van totalmente en contra de la pues del mundo, ¿no? De esta dinámica natural de este mundo, ¿no? Bueno, sin más, déjenme compartir el PowerPoint. Ok, eh, tenemos ya nuestras hojitas ahí y esta semana nos toca ver pues prácticamente el capítulo 6 completo del 1 al 15 son los versículos, es todo el capítulo 6. Una iglesia ordenada. Eh, eh, Hechos 6 del 1 al 15, capítulo 6 completo. Y vamos a ver cómo prácticamente se manifiesta o se desglosa cómo una iglesia debe ser ordenada. Y de hecho tenemos ahí un objetivo, está en nuestras hojitas también. Y cita así, dice, comprender que una iglesia ordenada prioriza la palabra de Dios, delega el servicio con sabiduría y como fruto se multiplica y resplandece. Todo lleva un orden. ¿Y de dónde sacamos eso? Pues de lo que está escrito, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que vamos aprendiendo todos, leyendo la escritura poco a poco la misma iglesia se va reorganizando con ciertas cosas. A veces, digo, la iglesia de reunirnos tenemos como 20 y tantos años, ¿verdad? Y entonces en todo ese trámite han ido cambiando parámetros y situaciones respecto a obediencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Y poco a poco se va afinando y reafirmando, ¿verdad? Y pues ningún día deja de ser la excepción. Muchas cosas ya se sabían, muchas otras cosas vas aprendiendo nuevas y las vas aplicando, pero así es como se va ordenando el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, ¿verdad? Muy bien, tenemos un versículo a atesorar que se va a añadir a los que ya tenemos y dice, es el 6:7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eh, Increíble versículo, ¿verdad? Dice que muchos sacerdotes obedecían, o sea, obedecían a la fe, siendo que en ese tiempo era letal para ellos, obviamente. Pues es que en todo tiempo, ¿no? O sea, en todo tiempo cuando el Señor se te presenta delante de ti verdaderamente y te dice, yo soy Jesús, ¿vas a seguirme a mí o vas a seguir al mundo? Entonces, en todo tiempo es letal, o sea, o no hay más que dos equipos, ¿verdad? O sea, o estás aquí o estás acá. Y entonces cuando el Señor te dice, pues es hora de elegir, ¿vienes? Eh, y lo vemos, ¿no? En los evangelios, cómo le habló Mateo, o sea, cómo le hablan los discípulos y al instante dejaron sus barcas y le siguieron, o sea, y ves ese parámetro por todos lados, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Todavía no empezamos, pero ya vimos el título, el objetivo y el versículo a memorizar. ¿Todo en orden? Vamos a iniciar. Este,
Leo los primeros versículos y después me ayudan. Sí, bueno, es que están varias divisiones ahí. Podemos ver que es que está un poquito medio revuelto, pero es nomás que está abarcando un versículo y luego agarra el otro y así, pero es prioriza, es delega, se multiplica y resplandece. Eso es lo que vamos a ir viendo en el trayecto de los versículos y ahorita lo vamos a ir viendo. Lo primero es priorizar. ¿Qué va a priorizar todo discípulo del Señor? La palabra de Dios. Ahí no hay regateo, no hay no es que mira, no, es la palabra lo primero, porque esa es la que te guía, esa es la que te puede quitar las vendas y darte dirección hacia dónde puedes ir dando pasos firmes, ¿verdad? De otra manera empiezas a hacer otras cosas y te empiezas a desviar si dejas la palabra. Leo, Hechos 6, 1 y 2, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron, los 12 son los 12 discípulos, ¿verdad? Entonces ellos, dice que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y vemos contundentemente, o sea, ¿qué voy a decir? Ay, no quieren servir a las mesas. No, es que digámoslo, el pastor, ¿verdad? Pues él se dedica a la palabra del Señor. Hoy es que a la palabra, primeramente es a la palabra y no puede descuidar esa parte porque pues da alimento a todos, ¿no? Nos da alimento espiritual a todos y ese es el punto. Entonces dice aquí la preguntita, dice, ¿qué dijeron los 12 que no era justo hacer? Dejar la palabra de Dios para servir las mesas. Exactamente. Contundentemente, no hay regateo, no hay negociación, a veces sí, a veces no puedes. Y de la misma manera así a nosotros, a cada uno, o sea, no podemos dejar la palabra de Dios un día, 2 días, 3 días, el fin de semana, o sea, al cabo es fin de semana. O sea, tú te levantas todos los días en la carne, o sea, y tenemos toda la capacidad, tiene toda carne humana, tiene toda la capacidad de hacer las cosas que no convienen, ¿verdad? Y entonces por eso es que necesitamos la instrucción de Dios temprano, convocarnos con Él en oración, en su palabra, y el Señor nos va a ir guiando, vamos a seguir estando en el Espíritu y no en nuestra carne para hacer las cosas que al Señor le agradan y no las que a mí me agradan, ¿verdad? Y ahí es donde empieza pues bien hacer, ¿no? O sea, andar en los caminos del Señor, andar caminando con el Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? No. Ok, es que la siguiente pregunta es del 4, pero ahorita lo vamos a leer. Ahí está, Hechos 4. Sí. Pero y el 3, Ahorita lo vamos a leer. El Sí. segundo bloque. Sí, exacto. Se va a regresar un poquito. Se regresa uno. Sí. Amor, ¿me ayudas con el 4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo volvió a recalcar. O sea, no podemos dejar la palabra y enfocarnos a servir las mesas. O sea, eso no podemos hacer. Ahorita vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Lo que sí hacemos nosotros es perseverar, o sea, persistir en la oración, en la comunión con el Señor y en el ministerio de la palabra, en poder seguir estando en la palabra de Dios y dárselas a todo el cuerpo de Cristo, a los que el Señor ha llamado a la iglesia para que se alimenten espiritualmente. ¿A qué dijeron que se dedicarían? a persistir en la oración Y al ministerio de la palabra. Así es. Puntualmente, ¿verdad? Puntualmente está ahí. No es que es algo que estoy entendiendo
no es algo que quiero como que hacer caber. No, eso es lo que están diciendo. Esa es la palabra de Dios, es lo que está diciendo el Señor que se tiene que hacer, ¿verdad? Porque tú descuidas la palabra y empiezas a hacer kermeses y festivales y que ahora el Día de las Madres y que ahora el Día del no sé qué. O sea, nada, empieza así. O sea, es verdad. O sea, hay partes en donde lo último es la palabra de Dios y es lo primero que debe de estar para poder estar en contacto con cada uno de nosotros y redarguirnos cada día, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Yo hice una mini conexión con todo esto, 1 Corintios 12, en cuanto a los dones espirituales, de que, o sea, el servicio de predicar la palabra realmente no es algo que está innato en el corazón de ellos, o sea, es un producto del Espíritu Santo. Por supuestísimo. No sé, ellos, porque estaba reflexionando un poquito en esto, no es que ellos no quieran suplir las necesidades, porque lo vemos en el capítulo 2 y 3, que o sea, la iglesia entera, la congregación entera suplía las necesidades de los necesitados. Pero hay algunos que el Señor llamó con ese don de servir a Exacto. Claro. Claro, excelente. Exactamente es así. Y de hecho estaba ocurriendo, pero como llegaron a decirles a los 12 discípulos, entonces ellos dijeron, esperen, o sea, no podemos dejar lo que estamos haciendo, que es lo prioritario, para ir a servir las mesas. Entonces ahorita van a dar una solución a ello. Y esa solución es la que toda iglesia debe captar y debe hacer. O sea, es delegar, como lo dice el objetivo, ¿verdad? Dice priorizar la palabra de Dios, delegar el servicio con sabiduría, ¿verdad? Y eso es lo que van a hacer. Muy bien, vamos a continuar. Ok, versículo 3. Otra vez nos regresamos. Joel, ¿me ayudas con el 3? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Así es. Entonces dice, ya les di una tarea, dijo, busquen a 7 hermanos, dice, ¿verdad? De buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, vamos a delegarlo a quienes, a los que veamos que verdaderamente están sirviendo al Señor para que hagan esta tarea, este trabajo, ¿verdad? ¿Qué cualidades debía tener los 7 varones? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así es. Y resalta el comentario que hizo Joel ahorita, o sea, esa parte no está en el hombre, o sea, esa parte de servir y de querer estar en las cosas del Señor no está en el hombre, está porque está en el Espíritu Santo, o sea, en el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nuestras vidas, de ahí viene esa participación, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿En línea todo bien? Bien, continuamos. Está todo bien, hermano, perdón, no podía leer. Nada se mortifique, hermanita. Ok, versículos 5 al 6 y es pues esta parte de delegar. Laurita, ¿me ayudas, hija? Sí, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Amén. Gracias, hija. Y pues vemos que tomaron acción. Dice que les agradó esta propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, y lo declara la palabra de Dios, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego a Felipe, a Prócoro, bueno, ya no los voy a mencionar a todos porque están... Pero qué interesante, porque dice que todos ellos, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles,
quienes orando primeramente. O sea, tampoco es, sí, tráelos porque los necesitamos. No, Señor. O sea, y esto lo leemos muy rápido porque pues va un versículo con otro, pero de que les dijeron a que los escogieron y a que los trajeron y a que oraron, no pasó un día. O sea, esto lleva un poco de tiempo, pero todo se hace con diligencia y se hace con orden, ¿no? Y sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría también. Y bueno, pues ahí está la oración. Y les impusieron las manos y los mandaron a hacer ese trabajo, ¿verdad? Esa parte que estaba afectando esta parte del servicio al Señor. ¿Ya contestamos la preguntita? ¿No? Pues, no. ¿Qué hicieron los apóstoles después de presentarlos? oraron y les impusieron las manos. Así es. Oraron y les impusieron las manos. Es decir, les cedieron la autoridad para que hicieran la tarea a la cual fueron llamados. ¿Verdad? Esta parte de orar a veces se dice muy rápido, ¿verdad? Y se cree como que si... es que... automático. Sí, y como si, es que al ponerte las manos te dan poder. No, el poder ya lo tienes, el Señor te lo dio con el Espíritu Santo. Simple y sencillamente te están dando la autoridad para que hagas delante de toda la congregación, de que hagas la tarea que se te ha encomendado, ¿verdad? Y para que pues la hagas en presencia del Señor y de todos los que así han sido, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No. Muy bien. Seguimos. Dice... Hermano, sí. ¿quiero hacer un comentario? Sí, claro. Bueno, en Timoteo 3 vemos que dice, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Wow. Casi nada, ¿no? Todas las cualidades que debe de tener, ¿no? El requisito que pone el Señor, así es. ¿Quiere ser? Sí. ¿Alguien quiere levantar la mano? Y ser Así es. No, pero es que es así, ¿no? Y el Señor te va transformando, ¿verdad? O sea, Él es el que hace todo. exactamente, o sea, El que capacita. ninguno está a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor, ¿verdad? Pero con diligencia y con, como dice aquí, con sabiduría, ¿verdad? Hay que delegar esa parte, ¿verdad? Y hacerlo a las personas que vas viendo y vas observando que el Señor está trabajando en ellas, ¿verdad? Obviamente. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Ok, el versículo 7 ya se multiplica, o sea, ya vimos la prioridad, ya vimos que se delega y ahora se multiplica. Versículo 7, hermanita Coco, ¿me ayuda con el 7? Claro que sí. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Así que vemos que en ese tiempo, a pesar de la persecución, porque ya hemos estado viendo cómo, pues en el repaso que nos dio mi hija, vimos la semana pasada cómo golpearon a estos apóstoles, a estos discípulos del Señor, y les dijeron que no volvieran a hablar en ese nombre, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ellos
seguían haciendo la tarea, siguieron haciendo lo que el Señor les mandó y no lo que los hombres les decían, ¿verdad? Entonces crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es el versículo a memorizar y lo leímos al principio. Y lo que me refería con esto es que no era sencillo, y era lo que explicaba al principio, ¿verdad? Para ellos no era sencillo, como para nadie en ningún tiempo, pero específicamente en ese tiempo, como estaba el Sanedrín, es decir, la iglesia de ese tiempo, el servicio a Dios en el templo, todo el Sanedrín estaban en contra de Jesús. Entonces pues todos ellos iban en contra de todo aquel que hablara en el nombre de Jesús, y todo aquel que verdaderamente se venía como estos sacerdotes. Recuerden que eran los que servían en el templo, entonces en diversas tareas, ¿verdad? Entonces obviamente los corrían, o sea, eso era obvio, los corrían, los despedían del templo. Muchas veces hasta las familias los desheredaban porque no querían problemas con el Sanedrín, con la autoridad jerarca de esa época. Y despedías a tu hijo, a tu papá, a tu tío X, al que fuera. O sea, simple y sencillamente tenían ese estigma social, o sea, también por esa parte tan fuerte, ¿verdad? Muy bien, dice, ¿qué crecía en Jerusalén? Dice la preguntita ahí. La palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Así es. ¿Y qué pasó con los discípulos y muchos sacerdotes? Los discípulos Se multiplicaron grandemente y muchos sacerdotes también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Wow, increíble. Pero es el Señor llamando a los suyos, ¿verdad? Sabiendo siempre que es ese poder sobrehumano, el cual pues es irresistible, pero también es de alguna manera no se puede alcanzar por uno mismo, sino que es el Señor que nos alcanza y nos llama, ¿verdad? En algún momento tenemos que tomar una decisión, sí, pues forzosamente, ¿verdad? O sea, como lo dije hace rato, pero siempre el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces ahí está esa parte del poder de su palabra, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien. Continuamos. Versículo 8, hermanita Laura, ¿me ayuda? Sí. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Y vemos cómo aquí la palabra nos manifiesta a este siervo de Dios, ¿verdad? Esteban, que pues nosotros ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo están empezando a nombrar. Y dice que lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y podemos observar, o sea, y no debemos de desviar nuestra atención y poner nuestros ojos en Esteban, es decir, en cualquier hombre, sino que, a ver, Esteban hacía prodigios, dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sí, pero porque estaba lleno de gracia y de poder, ¿verdad? O sea, esa es la clave, o sea, no perder ¿cómo quiero decir? Sí, pero es el generador de que hay en el hombre, ya sea en Esteban o en cualquier otro, ¿verdad? Ya hemos visto a Pedro levantarse y hablarle a la multitud, a Juan y a Pedro ante el concilio y todos ellos. Entonces, nunca es el hombre, siempre es lo que Dios hace en ellos y a través de ellos, es el poder de nuestro Señor. Para que el que sea exaltado no sea ni Esteban, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni nadie, sino el Señor, ¿verdad? Porque ese es su poder.
estaban llenos de gracia y de poder, y por eso es que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice la preguntita ahí, además de la descripción de Esteban en el versículo 5, ¿cómo describe este versículo a Esteban? Como un hombre lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así es. ¿Y por qué señala el 5? Porque en el 5 también dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, no es otra cosa más que eso. Eso es lo que puede exaltarte, ¿verdad? O sea, eso es lo que puede hacer que hagas tal o cual cosa. Hacer la obra de Dios sin importarte lo que pudiera venir en contra. Es eso, es el poder que Dios ha hecho morar en ti, que te da esa fuerza, que te da ese poder para hacer las cosas del Señor, ¿verdad? Sí, hija. Nada más como, digo, si a alguien le interesa saber, el nombre Esteban significa corona o el que es coronado. Ok, muy bien. Esteban Corona o el que es coronado. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pues me imagino que por eso dice resplandece, porque ya no lo pueden esconder. Puedes tener una casa llena de focos, pero el Señor es como la energía, ¿no? Exacto. Que si no está la energía, los focos no van a hacer nada. Exacto. Ya una vez que estás lleno de gracia, ya no lo puedes, Exacto. o sea, ya no lo puedes ocultar. Y este resplandece, lo dice la palabra y todo, ¿verdad? Y recordemos a Moisés cuando subió al monte y cuando regresaba, su rostro estaba resplandeciente. Lo mismo lo vamos a ver ahorita con Esteban. Y es esa parte de que cuando verdaderamente estás lleno del Espíritu y estás en comunión con tu Señor, algo pasa en tu rostro. A mí una vez me pasó, voy a contar esto, o sea, no que yo estuviera resplandeciente, no. Vi a una persona entrar en el negocio. Estaba un carro parado, creo que ya lo platiqué. Estaba un carro parado, ahí se paró y el chavo ahí estaba, se bajó y estaba como que hablando por teléfono y caminaba de un lado para otro. Tenía como unos 10 minutos ahí hablando y entonces de pronto se abrió la otra puerta y era como su esposa, ¿verdad? Pienso porque venía en el otro lado. Y se bajó, abrió la puerta y me dijo, oiga, ¿tiene baño? Le dije, sí, pásale, está aquí al fondo a la derecha. Como, bueno, así está el baño. Y entonces, pero cuando la vi, yo dije, esta mujer es cristiana. Eso fue lo primero que dije. Esa mujer Es cristiana. Porque resplandecía su rostro. Sí. Así quedó, obviamente no le dije nada a la señora, ¿verdad? Se salió, se fue. Y de ella todavía se subió y el chavo todavía andaba para uno y para otro con el teléfono. De ratito entró a preguntar por una pieza. Oye, ¿tienes esto? ¿Qué estilo das? Sí, déjame checarlo. Y en eso, así, la plática, le dije, oye, ¿son cristianos? Y dijo, sí. Digo, ¿dónde te congregas? Y lo, no, ya, que en tal parte. La señora venía llena del Espíritu. Pero vi el resplandor de su rostro. Qué hermoso, Lo pude ver. porque ella no dijo ni una palabra. Nada, cero. Y eso pasa. O sea, en la iglesia ves los rostros de los hermanos y te gozas, ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿A alguien le ha pasado ver a un hermano resplandeciente? Ya soy Laura. Muy bien. Sí, hasta Cami se rió. Ok, continuamos. Ok, versículos 9 al 10. Hermanita Aye, ¿me ayuda con ellos? Sí, hermano, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Y esa es otra parte, cuando estás en comunión con el Señor, pues mira, cuando estás en comunión con el Señor y vienen y te reclaman algo, mientras tú hables la palabra del Señor,
pues no hay quien pueda revocar nada, absolutamente nada. Esa parte la puedes comprobar siempre que estás en algún lado y que por alguna razón sale a relucir la palabra de Dios. O sea, la gente toma distancia y el que no sabe, ¿verdad? Es raro el que realmente rechaza literal así al principio, ¿verdad? Pero en el sentido de que no que la abracen, sino que guardan distancia. Si no quieren nada, guardan como distancia. Pero esto es parte, o sea, Esteban no está hablando algo para su conveniencia. O sea, está hablando el mensaje del Señor. Y eso ha sido atacado la palabra de Dios ha sido atacada desde el principio. Desde la serpiente en el huerto del Edén. Desde entonces ha sido atacada. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho esto, y le dijo otra cosa, ¿verdad? Entonces, y luego después le dijo, sí, el Señor dijo que si comía de ese fruto iba a morir. Dijo, no morirás, ¿cómo? Sino que serás como Sí, pero no morir, no, Dios te echó mentiras, es lo que está diciendo. O sea, no es cierto, lo que está aquí no es cierto. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es mera coincidencia. Oye, no creas todo lo que está escrito ahí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible eso? Siempre ha sido atacada. Y desde entonces, ¿qué dijo el Señor? Que el mundo va a pasar y sí, pero su palabra permanece para siempre. Para siempre, así que no va a haber quien la pueda destruir, no va a haber quien la pueda a darle la vuelta a la palabra del Señor. Entonces, pues claro que no podían resistirse con su sabiduría en el espíritu con el que hablaba y al espíritu con el que hablaba, claro, porque hablaba la palabra de Dios, hablaba la verdad, ¿verdad? ¿Qué era exactamente lo que no podían resistir de Esteban? a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Así es. Y al espíritu con que hablaba. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Versículos del 11 al 14. Ya, Sebastián, ¿verdad? ¿Me ayudas, hermano? Claro que sí. Sí. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Wow. Todo lo que nos indica estos versículos, ¿verdad? Toda la información que nos da. Dice que entonces sobornaron a unos. O sea, estas personas que estaban en contra de Esteban, como no podrían contra él, obviamente, bueno, pues entonces vamos a hacerlo pues con artimaña, ¿verdad? Vamos a sobornar a alguien a decirle que diga mentiras contra él, que diga que está diciendo esto cuando no es verdad. Pero ahí está escrito, ¿verdad? Y que diga que está diciendo tal cosa contra Moisés, contra Dios, y que esto y que el otro. Y luego después dice el 13, y pusieron testigos falsos que decían, o sea, literal con todas las letras. No puedes, pues hazlo como el demonio, ¿verdad? Con mentiras y con muerte, ¿verdad? O sea, y le pusieron palabras, ¿verdad? Que decía que este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Lo que no querían saber era de Jesús y que no les cambien las cosas que están haciendo. Cualquier parecido es mera coincidencia, porque cuando vienes a Jesús va a cambiar la forma en la que estás viviendo. Tenlo por seguro que lo hará. Tenlo por seguro que lo hará. La manera en la que hablas, la manera en la que te conduces, la manera en la que piensas, la manera en la que le hablas a tu esposo o esposa, la manera en la que le hablas a tus trabajadores, a tus clientes, la manera en la que haces negocio. Muchas cosas van a cambiar, ¿verdad? Déjenme seguir porque no sé si haya más versículos aquí. Si hay uno más, que es el 15. ¿Me ayuda, hermanita Leti? Sí, claro que sí, hermano. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así es. Ojo, aquí es la gente natural, o sea, la gente X dice que vieron todos los que estaban ahí en el concilio, fijaron los ojos en Esteban y le vieron el rostro como el de un ángel. Así de resplandeciente estaba este hombre. Ya sabemos por qué. No es él ¿verdad? Es el Señor de él el que estaba haciendo. Como dice en un versículo, en una parte en que dice que el Señor haga resplandecer su rostro. Así es. O sea, a él. Exactamente. Formado. Exactamente. ¿Cómo vieron su rostro los del concilio? Como el rostro de un ángel. Como el rostro de un ángel. Muy bien, y hay unas preguntitas ahí que pues obviamente son muy personales y que cada quien las responda cuando ponga su cabeza en la almohada, ahí la responde cada uno, ¿verdad? Y luego hay una conclusión ahí. ¿Me ayuda, hermanita Leti? Claro. Conclusión. Una iglesia ordenada honra las prioridades de Dios, delega con sabiduría y como resultado experimenta crecimiento y un testimonio que impacta. O sea, eso es algo inevitable, ¿no? O sea, porque se va a dar. O sea, si obedeces, si haces lo que se te indica, esto va a venir inevitablemente, ¿verdad? Y luego pues hay una aplicación práctica. ¿Nos podría ayudar leyendo ahí al final la hojita ahí con la aplicación práctica? Por favor. Aplicación práctica. Apoya la prioridad de la palabra en tu iglesia. Sirve con un corazón dispuesto y diligente, donde quiera que Dios te indique. Y procura que tu vida refleje la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Increíble. O sea, simplemente debemos de poner atención, ¿verdad? Que el Señor, la obra que está haciendo Él en el, digámoslo así, en el paso donde vaya, ¿verdad? Unos van más adelantados, otros apenas van empezando, unos apenas van a empezar, otros van en medio, otros van más allá, pero donde el Señor te esté llevando, manifiesta esto, ¿verdad? Manifiesta esta parte, ¿verdad? Apoya la prioridad de la palabra en tu iglesia y sirve con un corazón dispuesto y diligente donde quiera que Dios te indique. Bueno, es que a mí no me ha indicado Dios, a mí el que me dijo fue el pastor o el hermano. Te está hablando el Señor a través del hermano y a través del pastor para que hagas esto, ¿verdad? Es que a mí no me gustan los niños y por eso es que no sirvo, porque no, pues si el Señor te puso ahí para algo es, para estimular tu carácter, para probar tu mansedumbre, lo que el Señor quiere que tú practiques para que puedas ir cada vez pareciéndote más a nuestro Señor Jesucristo. Para eso lo hace, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, nada más procurar
que también nuestra vida refleje la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?